En esta tarde, fiel a mi rol como historiador del pensamiento cristiano, yo quiero explorar con ustedes cómo dentro del movimiento adventista ha sido interpretada las profecías del tiempo del fin específicas en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 11 y 12. Y yo quiero que si ustedes tienen sus Biblias, todos podamos abrir nuestras Biblias allí en este pasaje, y yo voy a leer el pasaje, y entonces vamos a empezar nuestra exploración de la historia de la interpretación de este pasaje. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y el verso 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Este pasaje es uno de los pasajes hoy en día que más se discute en el libro de Daniel entre los intérpretes del adventismo. ¿Cuál es el significado de este pasaje? Debemos entender este pasaje desde una perspectiva historicista, o debemos entender este pasaje desde una perspectiva preterista, pero aún más importante, será que este pasaje nos está informando de dos profecías de tiempo para los eventos finales, o sea, profecías de tiempo, de años y días literales para ser cumplidas en el futuro. O sea, la discusión acerca de la historia de la interpretación de este pasaje va alrededor de estas preguntas. Y al hacernos esas preguntas, yo tengo que decirles que hay varios intérpretes, y ustedes pueden leer sus libros que explican estas profecías, y yo voy a referirme específicamente a intérpretes adventistas del séptimo día que interpretan estos pasajes, que podemos dividirla en tres grandes grupos en la historia de la interpretación. Primero tenemos lo que nosotros conocemos como la interpretación historicista de estos pasajes. Luego tenemos lo que pudiéramos nombrar una interpretación preterista de estos pasajes. Y finalmente tenemos una interpretación que enfoca el pasaje y lo lee desde múltiples perspectivas, y esas perspectivas pueden ser pasadas, históricas o futuras. Y lo que vamos a hacer es delinear esta historia de la interpretación. Nosotros sabemos que el movimiento adventista surgió como una de las ramas del movimiento millerita. Y en el contexto del movimiento millerita, nosotros recordamos bien, y vamos a hacer un poquitico de historia aquí, hubo un reavivamiento en lo que consideramos el estudio y la comprensión del libro de Daniel, y no solo del libro de Daniel, sino también del libro de Apocalipsis. Quiere decir que tenemos varias personas o varios intérpretes bíblicos trabajando con las profecías de tiempo en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Y una de esas personas que en ese momento se hace una aproximación, ¿verdad?, a estas profecías es William Miller o Guillermo Miller. O sea, Guillermo Miller y un grupo de predicadores itinerantes de lo que va a ser conocido más tarde como el movimiento millerita, empiezan a tener una aproximación historicista a estas profecías. Y el punto esencial de su aproximación a estas profecías es que, a diferencia de otros intérpretes que van a estar leyendo estas profecías de Daniel y Apocalipsis
Guillermo Miller tenía una perspectiva premilenial de la segunda venida de Cristo. La mayoría, y todo esto está sucediendo en un momento muy interesante en Estados Unidos desde la perspectiva social, política y también religiosa, porque es en el contexto del segundo gran reavivamiento. Y la mayoría de los predicadores del segundo gran reavivamiento, ellos están interpretando estas profecías también, pero lo están haciendo desde una perspectiva postmilenialista. O sea, ellos están leyendo estos pasajes, interpretando estos pasajes, pero ellos esperaban que todas estas fechas y todas estas profecías de tiempo indicaban el establecimiento del reino de Dios en la tierra por la obra, el poder y el trabajo de la iglesia. Quiere decir, la iglesia iba a dar, iba a transformar la sociedad, iba a acabar con el crimen en la sociedad, iba a desarrollar el reino de Dios. Y finalmente, cuando al final de estas profecías que ellos interpretaban, la iglesia lograba el establecimiento del reino de Dios, en este momento, entonces se inauguraría un milenio de paz y tranquilidad, al final del cual Jesús vendría a reinar sobre la tierra. Los predicadores milleritas disentían con esta perspectiva y ellos se van a aproximar a estas profecías desde una perspectiva completamente distinta. Y la perspectiva desde la cual ellos se van a aproximar es premilenial. O sea, todas estas profecías son profecías que marcan, ¿verdad?, hitos históricos, eventos históricos, fechas históricas que van indicándole al pueblo de Dios la proximidad de la segunda venida y también los eventos que tienen que cumplirse antes de esa segunda venida, al final de los cuales estos días la segunda venida ocurriría y después de la segunda venida se inauguraría el milenio de paz y tranquilidad. O sea, la segunda venida sería lo que daría el punto de inicio al milenio y no el punto final al milenio, como decían los otros pensadores. Así que usando esta hermenéutica historicista, este principio fundamental de la hermenéutica historicista, ellos llegaron a desarrollar todo un modelo profético y de cumplimiento profético en el continuo devenir histórico, donde ellos buscaban cuál era el evento histórico verdadero que cumplía las profecías. Y ustedes saben, aquí en estas profecías del tiempo del fin, no solamente es una referencia a estas profecías que yo estoy estudiando con ustedes desde la perspectiva histórica esta tarde, sino todas las profecías en el libro de Daniel, las 2300 tardes de mañana, los 1260 días y otras profecías de tiempo que nosotros vamos a encontrar, las 70 semanas, por ejemplo, en el libro de Daniel. Todas estas profecías, acorde a este modelo historicista de interpretación, se cumplirían en ese devenir histórico, a través de la historia, y marcarían el programa donde el pueblo de Dios estaría seguro del momento de la segunda venida de Jesús. Así que siguiendo este programa, el modelo historicista de interpretación, Miller conectó los 1290 días y los 1335 días con el momento en que sería quitado el continuo sacrificio. Ahora, aquí hay un asunto para Miller, la identidad del continuo, ¿ok? Que en nuestras Biblias se le añade la palabra sacrificio. La identidad del continuo es un poco distinta a cómo nosotros entendemos hoy en día
la identidad del continuo, ¿verdad? Para nosotros, en nuestro devenir y nuestra creciendo en la luz interpretativa de la palabra de Dios, entendemos que este continuo sacrificio que se habla aquí en el libro de Daniel, que sería removido, y esta abominación desoladora que sería removida, es una referencia específicamente el continuo al ministerio de Jesús en el santuario celestial. Para Miller, este continuo sacrificio era la naturaleza de este continuo sacrificio, la identificación de este continuo sacrificio era el paganismo, esto es el poder pagano de Roma. Y él no calculó las profecías siguiendo ese principio histórico. Así que él básicamente lo que hizo para encontrar el punto de partida de esta profecía fue usar su principio historicista y calcular desde esos años. Y ahora hay una conexión interesante que él hizo entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque él creía que este poder pagano, este continuo poder pagano, esta presencia del paganismo en la historia duraría 666 años. O sea, la marca, el número de la bestia que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 13, para él eran años proféticos que duraría esta bestia, el paganismo, que es identificado con la Roma pagana. Y pues de ahí en adelante para Miller fue fácil calcular el momento en que estos años comenzarían o el momento que estos años partirían, porque él lo que hace es sumar, ustedes recuerdan que la mayoría de los historiadores piensan que el movimiento del poder del Imperio Romano fue establecido en toda su capacidad en el año 158 a.C. Por lo menos esa es la fecha que Miller escogió para darle el inicio a este continuo paganismo, ¿verdad? Que va a estar. Y si ustedes le ponen a ese continuo paganismo 666, ustedes le quitan a 666, 158 años antes de Cristo, ustedes llegan inmediatamente al año 508 después de Cristo. Y déjenme mostrarle algo por un momento aquí, basado en esa interpretación, ustedes van a ver, ¿verdad?, que cuán fácil para ellos fue llegar a esta fecha. Cuando ustedes tienen desde el 508, ¿verdad?, ustedes hay una diferencia de 45 años, ¿verdad? O 45 días entre 1335 y los 1290, estos 45 días. Y por supuesto, si nosotros hacemos partir los 1290 días desde el 508 después de Cristo, vamos a terminar en el año 1798, que es un año donde los historiadores cristianos y no cristianos están de acuerdo, importante, porque ustedes saben, y yo escuché al doctor Rodríguez mencionarlo en la presentación anterior, la caída y el llevar a prisión al Papa por las fuerzas francesas. Si al 508 le suma 1335, arriba a la misma fecha, 1843. Si a 1798 le suman los 45 días restantes, ustedes llegan a 1843. Así que Miller, utilizando este principio de interpretación, llegó a identificar el 508 como el fin, ¿verdad? Como el fin del periodo de Roma papal, que habría paso inmediatamente al establecimiento de esta abominación desoladora que duraría por todos estos años y que terminaría en 1798,
y ustedes saben que entonces viene la fecha, y no estamos hablando de esa fecha del 538, donde parten los 1260 días, que terminan también en el punto final de esa abominación desoladora, cuando el Papa es tomado, acorde a la interpretación de Miller, prisionero en ese año, y a partir de ahí la bendición, porque el pasaje dice: bienaventurado, feliz, gozoso, el que espere llegue a los 1335 días. Y para Miller eso significaba: termina la abominación desoladora del medioevo. ¿Y cuál es la bienaventuranza que tenemos que esperar? No puede ser otra, ¿verdad? No puede ser otra que la segunda venida. Así que no solamente utilizando los 2300 días, las 70 semanas, los 1260 días, sino también estas fechas añadieron al movimiento millerita certidumbre de que ellos estaban correctos, de que alrededor de 1843, que más tarde ustedes saben, estas fechas sufrieron algunas adaptaciones, pero alrededor de estos años Jesús retornaría por los suyos a la tierra. Ahora, ustedes deben saber que todavía hoy, como adventistas del séptimo día, nosotros afirmamos la perspectiva de interpretación historicista de estas fechas. Y no mucho ha cambiado desde que Miller creó, ¿verdad?, este panorama profético y llegó a estas conclusiones. Todavía hoy, si ustedes leen libros, ahí podemos mencionar varios autores adventistas, en este caso, que todavía tienen esta perspectiva y soportan este tipo de interpretación de estas fechas específicas en el capítulo 12 del libro de Daniel. Ustedes van a notar, y yo solamente voy a mencionar dos de ellos, William Shea y Gerard Fandal, por ejemplo. Ellos en realidad proveen, ¿verdad?, más soporte exegético, bíblico al trabajo de Miller, pero ellos concluyen que los eventos históricos identificados por Miller, por Miller y sus asociados, y luego soportado por los pioneros tempranos del movimiento adventista per se, es correcto. O sea, estas profecías comienzan en el 508. Ahora déjenme decirle algo sobre el 508. El 508 es importante porque ustedes saben que algunos historiadores piensan que ese fue el año en que Clodoveo fue bautizado al cristianismo. Y los francos, ¿verdad? Todas estas tribus bárbaras en Europa en ese tiempo habían sido de alguna manera evangelizadas con el cristianismo arriano. Y el cristianismo arriano era una rama del cristianismo que no aceptaba a Jesús como un ser divino en su totalidad. Jesús para ellos era un ser creado por Dios, el Hijo de Dios. Si era el redentor de los seres humanos, era también el enviado de Dios en favor de la raza humana, pero no era igual a Dios. No era el Hijo de Dios y era la primera creación de Dios. Y la mayoría de estas tribus habían sido evangelizadas por misioneros arrianos y se habían convertido al cristianismo arriano y habían tenido muchísimos conflictos con el cristianismo católico, ¿verdad? Y no solamente conflicto teológico, estamos hablando de conflicto militar y político. Por supuesto, no tenemos tiempo para abundar aquí, pero detrás de todo esto había intereses económicos y intereses políticos entre las tensiones de estas tribus y Roma. Pero en este momento, con la conversión y el bautismo de Clodoveo en 508, finalmente el poder el poder de la Roma papal puede ser establecido con libertad en todo el continente europeo en ese tiempo, en ese momento. Lógicamente, esto tiene todos unos pasos para que se lleguen a establecer. No es que en ese momento específico, ¿verdad?, en ese año específico y por el bautismo ya ese poder se
llega a tomarse en su totalidad. Tiene sus años de desarrollo, pero el momento específico en que esa abominación desoladora toma el poder para ejercer gobierno, control económico, político y religioso sobre las conciencias y el quehacer de los seres humanos, ocurre en este momento cuando hay una unificación y el cristianismo arriano desaparece casi por completo, y ahora el catolicismo romano, esta rama del cristianismo que venía descendiendo poco a poco en doctrinas, en ideas, en comportamiento, alejándose de los ideales neotestamentarios de la iglesia cristiana, puede alzarse con todo el poder y con toda eficacia ejercerlo en Europa. No solamente para Miller lo encontró este año, porque recuerdan por la suma y las restas de los años, utilizando este principio día por año, que es tan elemental para él y para el historicismo también, sino que no era solamente, bueno, 508, pero ¿qué pasó en el 508? Porque un punto principal de la interpretación es que el año identificado tenía que ser, y el momento identificado tenía que ser un evento, ¿ok? Específico, histórico, real, que marcara el cumplimiento profético, y para ello fue ese año. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? La mayoría de los eruditos y pensadores adventistas han continuado proveyendo soporte exegético, histórico a esta interpretación historicista de estos pasajes. El segundo gran grupo que tenemos es que estas profecías deben ser entendidas como días literales. Y como días literales hay algunas que han impactado el movimiento adventista y algunas que han sido proclamadas dentro de nosotros, pero que en realidad no han tenido un gran impacto dentro del pensamiento adventista. Por eso en la posición preterista de días literales yo no quiero dedicarle mucho tiempo, pero ustedes van a encontrar que hay varias interpretaciones que tratan de afirmar que estas fechas no son una referencia a días simbólicos que deben ser interpretados por el principio día por año, sino que son una referencia más bien a días literales que deben ser entendidos en el pasado. Por eso se llama preterismo, en el pasado. Y estos días literales, acorde a estos pensadores, se cumplieron desde la restauración del templo, la liberación de los judíos y la llegada del Mesías. O por lo menos deberían haberse cumplido en ese contexto, porque algunos llegan a la conclusión que desafortunadamente, debido a la infidelidad del pueblo judío, esa expectativa de que estos días literales se cumplieran en ese contexto nunca llegó a su realización. Pero hay algunos que creen que se cumplieron siguiendo ese panorama profético en el pasado. El gran motivo por lo cual, específicamente en el presterismo, cuando se usa estos días literales, que se rechaza la interpretación histórica adventista o tradicional adventista de estas fechas, es debido al principio día por año, porque muchos de estos pensadores no creen que hay soporte bíblico para el principio día por año en las escrituras. Algo que nosotros podemos decir con absoluta certeza que no es así, porque encontramos varios pasajes donde se nos habla del principio de días por años, no solamente varios pasajes claros, sino muchas inferencias bíblicas donde se nos habla de el principio día por año. Una de esas referencias bíblicas muy interesantes
es el sábado. Si ustedes leen acerca del sábado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para tu Jehová tu Dios. Cuando vienen las leyes sobre la tierra, dice, viene otra vez que trabajará la tierra durante seis días, literalmente años, ¿ok? Y en el séptimo día, año, debes descansar. Entonces, ustedes pueden ver que hay varias inferencias bíblicas para soportar el principio día por año. Más impactante ha sido en los últimos días el entender estas profecías bíblicas desde la perspectiva literal, pero con cumplimiento futuro. ¿Ok? No con cumplimiento en el pasado, sino con cumplimiento en el futuro. Hay varias personas que yo puedo mencionar acá que tienen esta perspectiva, pero vamos a encontrar predicadores laicos, vamos a encontrar también pastores, evangelistas y algunos teólogos adventistas, por ejemplo, el doctor Samuel Núñez. Él es un pensador en la iglesia, tiene sus estudios en Antiguo Testamento y él ha promovido, él es uno de los, por ejemplo, de los teólogos que piensan que estos días deben ser entendidos como días literales que se van a cumplir en el futuro. Debemos decir que a mí personalmente no me gusta identificar a estos pensadores adventistas y predicadores y evangelistas con el futurismo. No por lo menos con el futurismo de la contrarreforma, o sea, el futurismo que va a nacer después de la reforma protestante como un medio para rechazar y como un medio para descartar los descubrimientos y la identificación de Martín Lutero y otros teólogos protestantes en la reforma de la Iglesia Católica Romana como la identidad que se está marcando aquí como la abominación desoladora en el medio. Y yo por eso es que no creo que debemos identificar a estas personas con ese futurismo, pero podríamos llamarle un tipo específico de interpretación futura literal en el adventismo. Yo digo que no podemos llamarle futurismo porque podemos confundir, y algunas personas pueden pensar es el mismo futurismo católico. Yo me parece que es diferente, no me parece que ellos tienen las mismas perspectivas y las mismas presuposiciones del futurismo post-reforma. Por eso es mejor para mí, como un asunto de integridad y de respeto por los pensadores que soportan esta idea, llamarle una interpretación futura, adventista, un entendimiento literal futuro de estas profecías. Y ellos creen que estas profecías van a cumplirse a partir de una proclamación de la ley dominical universal o nacional. A partir de ahí, ¿verdad? A partir de ese momento, de esa proclamación, va a partir los 1290 días, al final del cual se hará el anuncio del día de la venida del Señor, 1335 días, los 45 días restantes de alegría y gozo, y entonces aparecerá la venida del Señor. Ellos tienen presentan algunas evidencias, especialmente una de las evidencias es que estos días, a diferencia de los otros días en el libro de Daniel para las fechas proféticas, como en capítulo 7 de Daniel y Dan, o Erech Boker en el capítulo 8, o Sabuín en el capítulo 9, o Daniel 12:7, Moed, Tain. En estas fechas específicas no se usan estos marcadores de tiempos que parecen ser únicos, según el argumento de ellos, que parecen ser únicos para los tiempos proféticos, sino que aquí se usan el término John, y el término John es un día literal de 24 horas
y consistentemente ellos van a decir que este término es a través de todo el Antiguo Testamento, cada vez que se usa, es una referencia a días literales de 24 horas. Nosotros podríamos decir, y recuerden, yo lo dije al principio, y voy a tratar de mantener fiel a eso. Yo estoy presentando aquí como un historiador, así que no quiero necesariamente hacer juicios de valor sobre estas interpretaciones, porque otros pensadores lo han hecho, y yo creo que ustedes pueden encontrar algunas de las respuestas, y algunos lo han hecho aquí en este fórum durante este fin de semana. Quizás uno de los, pero desviarme un poquitín nada más, ¿verdad? Un poquito de esa premisa que yo, o esa camisa de fuerza en donde yo me he puesto a mí mismo, es que uno de los puntos débiles que yo encuentro en el argumento es que ellos olvidan que estas fechas que usan John ciertamente están dentro del esquema profético, están dentro del esquema teológico, del esquema profético de fechas en el libro de Daniel, y eso debería ser considerado. Finalmente, está la tercera manera como estas fechas se han entendido, y en este grupo vamos a encontrar las perspectivas múltiples, o sea, múltiples perspectivas que vamos a encontrar, como el Desmond Ford, por ejemplo, en su comentario a Daniel, y en otros comentarios él cree que estas fechas tuvieron múltiples cumplimientos, ¿ok? Así que él no rechaza, en realidad Desmond Ford no rechaza el cumplimiento preterista. Él dice, está bien, en ese momento tuvo un cumplimiento, pero también tuvo un cumplimiento historicista a través de la historia. Tuvo un cumplimiento porque un profeta ha extendido, le ha dado significado nuevo a esas profecías en el contexto historicista, y él va a decir, pero estas profecías también tienen un cumplimiento al final del tiempo, así que pueden volverse a cumplir en el futuro. Y quizás otra de las más corrientes, siguiendo lo que se conoce en las metodologías, en las aproximaciones proféticas a las fechas al libro de Daniel, conocidas como idealismo, el doctor Draco Stefanovic, él entiende que estas fechas es un marcador de progresión numérica. Y en ese marcador de progresión numérica ustedes tienen 1260, 1290, 1335, y para él es un indicador de que hay una demora en la segunda venida, y el profeta, a través de esa progresión numérica, nos está haciendo ver esa realidad de la demora de la venida. Así que esas son las tres grandes perspectivas en que estas profecías de tiempo han sido interpretadas. Brevemente, yo quiero decir cómo yo entiendo, cómo me parece a mí como historiador, qué podemos aprender de esto. Lo primero que podemos aprender de estas diferentes perspectivas de interpretación de estas profecías es que las profecías, de alguna manera, de Daniel y Apocalipsis hablan en todos los tiempos, ¿no? De alguna manera, estas profecías han inspirado a los seres humanos y le han alentado en la esperanza escatológica de la segunda venida del Señor. Yo creo firmemente que, y esto es una evaluación de fe desde mi perspectiva, es una declaración de que a mí me parece que la manera de interpretar desde la perspectiva histórica estas fechas es la que está más cercana a la realidad de lo que nosotros encontramos en el texto bíblico y en el panorama profético. Así que a mí me parece, por la especificidad de los eventos, el cumplimiento profético en la historia, en el devenir de la continuidad histórica, a mí me parece que la manera como Miller
y la mayoría de los teólogos adventistas han interpretado estas fechas como siendo cumplidas en específicos años y marcando específicos eventos en la historia de la apocalíptica de Dios y los eventos de Dios a través de la historia. Me parece que es la más correcta. Pero habiendo dicho eso, yo entiendo por qué algunos otros pensadores han visto esta fecha desde la perspectiva, por ejemplo, de cumplimiento futuro, porque han pasado años. Y cuando nosotros leemos la historia del cristianismo, nosotros vamos a ver que llega un momento en cuando los años pasan, el Señor no viene, las personas empiezan a reevaluar la interpretación, empiezan a reevaluar sus perspectivas y empiezan a tratar de encontrar significados para su realidad presente y futura. Así que en ese contexto yo veo que la intención de estas personas va en ese sentido y en la perspectiva, ¿verdad? En ambas perspectivas, la perspectiva de que son fechas en el futuro y también de que es una indicación de que el Señor se tarda. Puede ser que estas personas estén tratando de alguna manera de encontrar comprensión, de encontrar respuestas a lo que a ellos les parece que es una tardanza en la venida del Señor. Nosotros debiéramos cada día volver a la palabra de Dios, leer estas profecías en su contexto, reafirmar desde la perspectiva bíblica los aspectos esenciales de nuestra interpretación profética, que es el historicismo, y mantener esos puntos esenciales, como es el principio día por año, como es todas las profecías apocalípticas, tienen un único, final y específico cumplimiento, y como es todas las profecías bíblicas tienen, son de alguna manera, se cumplen completamente en ese único y específico evento histórico. Todos esos marcadores del historicismo ha llevado al adventismo hasta hoy a confiar que el panorama profético de Miller estaba bien y que estas profecías no necesariamente apuntaban a la venida del Señor, sino apuntaban al glorioso momento del inicio de Jesús, del ministerio de Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial. El Señor les pueda bendecir, hay mucho más que aprender y mis palabras finales serían llamarles a ustedes como comunidad de fe al consejo de Elena G. White, donde ella dice, no hay excusa, y termino con esta cita de ella, que ustedes pueden encontrar en Consejos para Escritores y Editores. No hay excusa para nadie en tomar la posición de que no hay más verdad para ser revelada y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras son sin error. Quiere decir, no, ella dice, hay que seguir explorando, hay que seguir buscando, hay que seguir leyendo la palabra de Dios e investigando. Y ella dice, aún cuando nosotros estamos seguros de que una interpretación o una doctrina es la verdad, ella dice, aún en ese caso, hay que seguir poniendo a prueba y en examen esas ideas, porque las verdaderas doctrinas bíblicas no pierden absolutamente nada porque sean investigadas minuciosamente. Lo único que se logra con eso es reafirmar la verdad, y la verdad siempre saldrá en su luz verdadera, completa y brillante. Gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes. Nuestro Dios le llene de paz, de seguridad, de que Él controla la historia
y de que Él marcha con nosotros y que Él está ministrando por nosotros en el santuario celestial. La paz de Dios les llene en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por la manera como has guiado a este pueblo y gracias porque has revelado en tu palabra la manera como dirigirías a tu iglesia a través de la historia. Nos advertiste de los eventos históricos que pasarían, del levantarse y el caer de los imperios y de los reyes, de las apostasías que la iglesia tendría que experimentar, de las abominaciones que aún entre los verdaderos cristianos se levantarían. Y hoy tenemos el privilegio de poder leer con la Biblia en la mano, en una mano, y con la historia en otra mano, cómo tú eres fiel y cómo tú has estado presente en la historia y cómo cada palabra de la palabra profética más segura se ha cumplido. Que con esa seguridad sigamos marchando. Es en el nombre de Jesús que lo rogamos. Amén.